Nosotros formamos a las personas que dirigen las organizaciones del mundo, no solo en Chile, en China, en India, en Europa, en Norteamérica. La gente va a las escuelas de negocio, a las escuelas de administración a aprender. Y no solamente en el pregrado, también en el posgrado. Yo siempre les digo a todo el mundo, no me importa lo que estudien, tarde o temprano van a volver a la facultad nuestra a estudiar. Todos van a pasar por acá. Puede que sea un ingeniero químico, puede que sea un periodista, tarde o temprano todos van a terminar haciendo algún curso de gestión en alguna facultad de Administración y Economía. Quiero partir diciendo que en los últimos años como facultad hemos venido en una reflexión acerca de qué tipo de gestor vamos a hacer. Hay distintas universidades amigas nuestras que tienen sus perfiles, unos más hacia lo tecnológico, otros más hacia la innovación. Nosotros de a poco hemos ido conversando que queremos formar gestores con personas. Es decir, nuestra comprensión avanza a entender que tanto la eficiencia como la innovación depende de las personas. Y no estamos hablando de formar expertos en recursos humanos. Estamos hablando de ya sea que estemos en el área de recursos humanos o de marketing o de finanzas. La gestión en última instancia la hacen las personas. Y entenderlo es clave para el éxito en la gestión. Y no quiero que se entienda esto como algo paternalista. No estamos diciendo de que tenemos que ir por las personas que trabajan con nosotros, etc. Si uno entiende realmente lo que es el problema humano en las organizaciones, va a ser una mejor gestión. De hecho, es muy interesante porque nosotros veníamos reflexionando esto desde antes de la pandemia y todo lo que hemos visto en términos de crisis social a nivel país y a nivel internacional no han hecho más que acentuar esto. Y creo que no todo el mundo ha comprendido la importancia de aquello. Los países desarrollados ya lo entendieron y están creando distintas organizaciones, porque finalmente trabajamos con personas, no son una constante, son una variable. Y ahí yo creo que está la diferencia con otras escuelas de negocio. Nosotros tratamos de inculcarle a nuestros estudiantes que no son simplemente números, sino que hay personas y que detrás de las personas está la eficiencia y detrás de las personas está la innovación, está la idea, está el crecimiento. Una organización que se entienda de ese modo tiene mucho más posibilidades de ser exitosa en el futuro. Humildemente es lo que nosotros pensamos y estamos tratando de inculcar en nuestros distintos programas de estudio. Es una mirada, una revisión, diría que comenzó en la disciplina y en las escuelas de negocio a partir de los años 2000 principalmente, porque de distintas áreas a nivel internacional se empezó a observar que no necesariamente los cargos gerenciales más importantes eran ocupados por personas que habían pasado por una escuela de negocio. Y por lo tanto se empezó a poner en duda qué es lo que estamos enseñando. Y posteriormente muchos de los que egresaban de escuelas de negocio estaban detrás de grandes escándalos financieros a nivel internacional. Entonces todo eso empezó a poner en duda la enseñanza dentro de las escuelas de negocio. Y eso nos empezó a llevar a esta reflexión. Finalmente, y eso considerando también la nueva mirada en conceptos de sostenibilidad, que no solamente involucra lo medioambiental, sino que también la palabra sostenibilidad incluye lo económico y lo social. O sea, la idea de que debemos mirar todo esto en forma integral está siendo una idea potente y los países desarrollados están caminando ya hacia allá. No significa que vamos a dejar la rentabilidad de lado y que no vamos a olvidar de esas cosas, pero la sociedad va a empezar a, entre comillas, sancionar más fuertemente a aquellos que no tengan conducta ética. No basta decir que yo tengo, por ejemplo, hablemos de greenwashing. No basta con decir simplemente que yo quiero o tengo una actitud hacia lo medioambiental. Si no lo hago, finalmente eso va a traer problemas, y va a traer problemas reputacionales. Por eso que han salido una serie de conceptos como ciudadano, corporativo, etcétera, que apuntan en esa dirección. O sea, en resumen, esto es un cambio a nivel internacional que se está produciendo y la formación tiene que reflejarlo. Y nosotros particularmente acá en la Facultad de Administración y Economía creemos de que eso es un factor de éxito, no una restricción. Estamos reflexionando porque nuestros programas van a ir cambiando. Ya está, es lo que enseñamos, es lo que compartimos, pero curiosamente hoy día en una carrera en particular en Ingeniería Comercial estamos conversando esto, cómo incluir estas temáticas más decididamente, para bajar del discurso. Así, en nuestro último cambio de año ya habíamos definido gestores con personas. Ahora estamos viendo cómo lo hacemos propio y que nuestros estudiantes no solo lo conozcan como un eslogan, sino que lo asuman en su formación más decididamente. Es una conversación que estamos teniendo y que estamos llevando adelante. La Universidad de Santiago, al ser una institución altamente participativa y pública, no es una institución donde todas las ideas vengan solo de arriba,
y por eso que yo hablo de esta conversación, sino que todos los diferentes académicos formamos parte de este diálogo, y creo que lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que nos hemos transformado fuertemente, y las personas que se están incorporando como académicas y académicos comparten estos valores. Entonces yo diría que el primer cambio lo hemos tenido hacia adentro. Los académicos que hemos ido incorporando han asumido esos valores y entran a trabajar con nosotros y permanecen con nosotros primero que todo porque creen esto. Creen en la misión de la universidad. No te olvides que el eslogan de la universidad es formando personas, transformando país. Y eso yo diría que ha sido el primer gran cambio. Conformar un grupo humano de gente que primero considera que estos valores son centrales en lo que hacen. Y eso ya se produjo. Y lo segundo que estamos haciendo es traducirlo, porque no basta, como tú bien dices, tener cursos de ética. Uno puede tener 2 cursos de ética, 3 cursos de ética, pero eso tiene un límite. Lo que nosotros necesitamos es una comprensión de la disciplina de un punto de vista ético, que es muy distinto. Y eso se produce cuando tú tienes personas que piensan así. Y eso es lo que hemos hecho, básicamente, conformar un grupo humano distinto. Veníamos de una facultad del 2010 hacia atrás, principalmente podríamos hablar de una facultad que está muy orientada al teaching, a la docencia universitaria profesional, técnica, de calidad, que ha sido siempre el sello de esta casa de estudios. Y a partir del 2010, esta facultad en particular empezó a incorporar fuertemente la investigación. Y en eso es lo que hemos estado desarrollando. Hoy día, más del 88% de nuestro cuerpo académico regular tiene formación doctoral. Y además comparte esta mirada por la sociedad y estos valores de los que te estamos hablando. Entonces ahí estaba la gran transformación. No somos ingenuos en pensar que hay algunas cosas que son distintas. O sea, la búsqueda de la eficiencia, la generación de innovación y la relevancia, la rentabilidad siguen siendo y seguirán siendo relevantes. No me imagino una facultad de Administración y Economía que no considere esos factores dentro de los más relevantes. Lo que creo que está cambiando es el paradigma social de los modos de llegar a esos resultados. La sociedad, a nivel internacional, porque esto ya está ocurriendo en nuestros países, no está de acuerdo con ciertos caminos. Te lo voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, estamos hablando de 8 o 10 años atrás, vino la directora regional de una empresa de cosméticos, no voy a decir el nombre, a nuestro país, y se paseó por las oficinas. Y le dijo al gerente chileno, dijo, ¿por qué en esta empresa no trabajan chilenos? A lo que el gerente se sorprendió de la pregunta y dijo, pues son todos chilenos. Aquí son absolutamente todos chilenos. ¿Y por qué yo no veo ningún chileno? El gerente de esa empresa no entendía la pregunta. Son todos absolutamente chilenos. Aquí no hay chilenos, yo no veo chilenos. Decía. Y finalmente entendió lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo que para esa empresa transnacional, ser tan selectivo en la selección de sus ejecutivos era un problema reputacional. Que usted tiene que cambiar. Porque en definitiva tenía contratadas personas que venían de un cierto lugar y tenían ciertos biotipos estéticos que en Chile, de esos 10 años atrás, era normal, hasta obvio, pero para la gerente internacional era un escándalo que podría generarle muchos problemas. Entonces aquí vemos cómo es desde una empresa con sede en Europa que viene y le dice, ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo no es bueno para el negocio. Eso usted no está generando un problema, que podemos ser altamente criticados. Tuvieron que cambiar sus políticas de selección, abrirse otros temas y descubrieron de que el talento estaba igualmente distribuido en la población, como decía un viejo profesor de esta universidad, don Francisco Javier Gil. Y eso no es un problema simplemente de moralidad, es un problema ético. El día que entendamos que el talento está distribuido en todo nuestro país y que generemos las oportunidades, vamos a tener un mejor país. Primero está diciendo no sean racistas, sí. Quiero decirlo claramente. Es lo primero que está diciendo, no sean discriminadores, porque esto está yendo contra nuestros valores. Y segundo, cuando uno entiende que la diversidad es beneficiosa, la hace por un tema de eficiencia, no simplemente ético o moral, sino también de eficiencia. El trabajo es una variable de la organización. Y yo creo que se le ha dado mucho énfasis al trabajo, pero se ha perdido la perspectiva de qué es lo que es más relevante. La mayor transformación no tiene que ver solo con el trabajo, tiene que ver en primer lugar con el negocio, tiene que ver en primer lugar con la organización.
Lo que nosotros vamos a observar es grandes empresas fracasando y muchas nuevas empresas surgiendo. A veces uno tiende a pensar en estos grandes modelos de negocios, muy cuestionados también algunos de ellos por diversas razones, pero no vamos a entrar en ese detalle actuales. Pero lo que va a ocurrir es que la disponibilidad barata de tecnologías importantes, inteligencia artificial, impresión 3D y un gran etcétera, van a permitir que muchas pequeñas y medianas empresas logren soluciones altamente innovadoras y crezcan muy rápido, y que grandes empresas fracasen. Eso creo yo que no se ha visto en toda su dimensión ni se ha estudiado en toda su dimensión, y quiero darte un ejemplo. En pandemia lo vimos. Hay colegios particulares muy caros que no superaron las 2 o 3 clases diarias, a veces algunas semanales, les costó meses. Y otros rápidamente, otros colegios particulares, porque los municipales tienen una cosa que es un poquito más de arriba, pero algunos colegios municipales, privados o subvencionados, en 2 semanas estaban con clases Zoom. Y otros se demoraron meses. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿El valor de la matrícula? No. La visión del ejecutivo máximo de esas organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? En unas organizaciones el ejecutivo máximo no tenía problema de visión y rápidamente incorporó las tecnologías, metió a los profesores, y en 2 semanas lo tuvieron que hacer. Nosotros como universidades lo tuvimos que hacer a nivel de país rápidamente. Pero muchos colegios, a pesar de la cuota, se demoraron mucho. ¿Por qué? Por un tema de visión. Y era una tecnología simple. Bueno, hoy día tenemos muchas tecnologías disponibles, baratas. Yo creo que todavía no se han masificado lo suficiente, pero en los próximos 5 años vamos a ver la masificación de esa tecnología y mucha gente poniendo a la disposición del público barato. Yo creo que es el primer gran desafío. ¿Cuántos gerentes generales se están preparando para comprender la utilidad que esas tecnologías les van a dar? Porque tenemos 2 cosas. Primero, la etapa de la digitalización, es decir, incorporamos tecnología a nuestros procesos y los automatizamos. Y segundo, le aplicamos inteligencia, es decir, somos capaces de, a partir de los datos que toda esta digitalización genera, tomar mejores decisiones. Estos 2 elementos tienen que ser comprendidos por los ejecutivos máximos. No sacas nada con tener muchos chiquillos preparados para hacer estas cosas si el ejecutivo máximo no entiende la importancia de aquello. Yo creo que ahí tenemos el primer gran desafío. El primer gran desafío va a ser que las personas que están liderando valoren, comprendan y entiendan cómo pueden aplicarlo a los modelos de negocio. Yo creo que hay un tema generacional. Obviamente siempre en cada generación hay gente que es más visionaria y mira más allá, pero yo creo sinceramente que hay un tema generacional. Yo creo que las generaciones mayores han escuchado hablar de tecnologías, incluso algunas empresas que venden estos servicios han escuchado hablar de tecnologías, pero no están pensando en modelos de negocios construidos a partir de estas tecnologías. Estas son tecnologías nuevas para todos, pero algunos tienen la habilidad de ver una tecnología y ver un negocio a partir de ella y otros no. Incluso ver una barrera. Algunos van a sumar 2 o 3 tecnologías y van a ver un negocio y otros no. Hablemos de la 5G, ya está encima. Hace poco conversamos con un egresado nuestro que ocupa un alto cargo en una empresa en Estados Unidos y ellos ya estiman que la 5G no es tan importante para quienes proveen el servicio, sino para la cantidad tremenda de negocios que se van a poder hacer a partir de una tecnología que es mucho más rápida. O sea, hoy día ya podemos predecir que hay algunas industrias que van a morir simplemente con la implementación de esta tecnología y otras que no. Cuán rápido sea depende de cuán rápido la gente vea estas oportunidades. Yo soy profesor también a nivel de magíster, diplomados, y uno lo observa. El típico ejemplo son las empresas familiares donde a veces la generación fundadora entra en conflicto con la generación más profesional que después se profesionalizó, estudió, y hay un conflicto de mirada. Eso es constante, ¿ya? Siempre ocurre. Lo que yo quiero remarcar un poquitito es que en primer lugar la pandemia aceleró la disposición de tecnologías digitales en 7 u 8 años más o menos. O sea, procesos digitales que tal vez hubiesen ocurrido antes ya ocurrieron. Ya están acá. Y por lo tanto, la automatización de miles de procesos y la posibilidad de enriquecer los modelos de negocio a partir de las nuevas tecnologías ya está acá. Que eso se traspase, que hayan intermediarios que la pongan a disposición de empresas, eso va a ser un cortísimo plazo. Pero una vez más, hay que tener la capacidad de mirar. Yo creo que en primer lugar, no tenemos carteras, por así decirlo, o espacios estancos en un país, somos todo un mismo país, o sea, son los mismos chilenos que ocupan distintas posiciones, por lo tanto hay una mirada general.
Y yo creo que en el Estado ocurre lo mismo que ocurre a nivel privado. O sea, hay personas que lo entienden perfectamente y hay organismos del Estado que rápidamente han incorporado estas tecnologías. Pensemos en servicio de impuesto interno, tú me puedes decir, claro, hay fuertes incentivos, pero de todas maneras que ya el servicio de impuesto interno esté pensando en inteligencia artificial y como un instrumento y estén trabajando en pros de ello, te demuestra que hay organismos públicos que van hacia allá. Y hay otros que tal vez debiesen ir más rápido y no lo han hecho. Pero yo creo que también probablemente el mayor desafío del Estado es incorporar una mirada que incentive todos estos temas. ¿Cómo podemos ocupar la educación pública para disponibilizar estas tecnologías a nuestros estudiantes y que ellos ya incorporen esto desde mucho antes? Pensemos, por ejemplo, algo tan sencillo como la impresión 3D. ¿Qué tal si cambiamos las clases de tecnología por clases de impresión 3D, donde tenemos que enseñar a programar, donde tenemos que enseñar a ocupar materiales, no digo yo en un año, pero en un transcurso de muchos años, desde pequeños hasta grandes, un proyecto de ese tipo, donde un chico parte con unas cosas muy básicas haciendo su juguete y puede terminar construyendo partes de muebles, casas. O sea, las tecnologías están, no estoy hablando de ciencia ficción. Y ahí es donde creo yo que nos falta esa mirada sobre las tecnologías para generar valor. Eso ocurre a nivel privado y a nivel público, creo yo. Yo creo que, claro, estoy hablando yo como profesor de administración, doctor de administración, donde las palabras planes futuros, objetivos, visión, innovación son la norma. Pero generalmente a veces nos hemos concentrado un poquito más en la teoría económica, que por un tema de definición piensa menos en el futuro. Yo creo que necesitamos pensar como Estado más claramente cómo desarrollarnos, y yo creo que a diferencia de otros países somos de los pocos países que tienen una ruta clara donde se puede desarrollar. Tenemos recursos naturales que son vitales para la sociedad del conocimiento, como el litio, como el cobre, los tenemos en una abundancia mayor y, como a veces yo digo, de bajadita y al lado del mar. O sea, pero ¿cuánto hemos pensado sobre lo que podríamos hacer con ello? Muy poco. Chile es un ejemplo a través del tiempo de cómo hacer nada con los recursos que tiene. Porque cuando en gran parte de las exportaciones de nuestro país son barro, uno dice, wow. No se trata que Chile parta haciendo aviones o parta haciendo otros productos más tecnológicos, pero es que ni siquiera llegamos al alambrón en muchos de los casos. Entonces necesitamos, yo creo que tenemos coordenadas, pistas hacia dónde podríamos ir, que muchos países no lo tienen, no es tan fácil hacer. Nosotros lo tenemos, probablemente necesitamos avanzar en esas direcciones, pero por diversas razones siempre nos hemos quedado en que está bien lo que hacemos. Yo creo que ese es el más grave error probablemente que como país cometemos. No solo no tener una visión a futuro, tenemos claro sobre qué tener esa visión a futuro. No me atrevería a ir a las razones, creo que pueden haber muchas, pero sí yo creo que el resultado es claro. Efectivamente, no lo hemos hecho. Por las razones que hayan sido, no lo hemos hecho, pudiéndolo haber hecho. Y hoy día no podríamos decir que nos falta algo, hoy. ¿Alguien puede decir nos falta capital? No nos falta capital. Tenemos todos los fondos de pensiones, que perfectamente podríamos meter. No tenemos falta de universitarios, más de 1.200.000 personas estudian en la universidad. O sea, no tenemos falta de... China, ustedes saben, en los 70 se morían por millones de hambre y hoy día el país que son, 40 años les tomó. A partir de los 80, cuando han Deng Xiaoping y la apertura. Falta imaginarlo.